Enumeraré algunos de los atributos más esenciales de la oración predominante. Ahora voy a enumerar los atributos de esta oración predominante. Debe orar por un objeto concreto, o sea, por algo en específico. Es esa carga, hermanos, que no te deja, que es la que llevas en oración. No debe esperar ofrecer tal oración al azar. Muchos entran al cuarto de oración y no saben por qué orar. No traen carga, sin ningún objetivo distintivo definido. Debe tener un objeto claramente en mente. Estoy hablando ahora de la oración secreta. Cuando entras a tu cuarto de oración, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Tus hijos están salvos? Eso te debe preocupar mucho. Entras por tus hijos a orar por tus hijos, porque se salven todos. Tus padres no se han salvado, tu madre no se ha salvado. Entras con esa carga, ya la traes ahí. Solamente abres el corazón y oras. ¿Por qué? Porque sabes que Dios escucha la oración y traes esa carga. Aquí hubo un ejemplo de algo específico. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas 4:10. Vamos a ver por todo lo que oró. Número uno, me dieras bendición. Después, cada vez que veas un I, esta Y se le suma al anterior. ¿Qué le está sumando? Número dos, ensanchares mi territorio. Y se le va a sumar a la bendición y ensanchar mi territorio. Si tu mano estuviere conmigo. Tres. Y me libraras de mal. Y especifica por qué quiere que lo libre de mal. Para que no me dañe. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. 4 cosas oró Jabes aquí. Bien específico. Y Dios le contestó la oración. O sea, la oración es específica, es una carga. Ya lo traes. Es una preocupación. Muchos viven preocupados todo el tiempo. ¿Qué es lo que me dice a mí cuando yo veo tanta preocupación? Que no oran. Porque si oraran, echarían toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Otro ejemplo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, o sea, si la presencia de Dios fuera con él, y le suma, me guardaré en este viaje en que voy. Y quiere decir que se le suma a lo anterior, me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y Dios le concedió todo, porque vimos adelante que Dios estuvo con ellos y que lo guardó del viaje y le dio pan y le dio vestido y volvió en paz a casa de su padre. Y esa piedra, Génesis 28, verso 20 y 21. Entonces, ellos, hermanos, consiguieron por lo que oraron. El objetivo que era, eso Dios se los dio. Un hombre debe tener algún objetivo definido en su mente. No puede orar eficazmente por una variedad de objetos al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, ellos están orando específicamente por algo. Algo que era, aunque son varias cosas, porque eso es lo que la carga que traían, esas 4 son muy definidas. La mente del hombre está constituida de tal manera
que no puede aferrarse intensamente a muchas cosas al mismo tiempo. Tiene algunas cosas y ya. Todos los casos de oración efectiva registrados en la Biblia fueron de este tipo. Donde quiera que veas la bendición buscada en la oración, se logró, encontrarás que la oración que se ofreció fue una oración por ese objetivo definido. Si tú ves que la oración fue contestada, es porque tenía algo específico, como los ejemplos que vimos anteriormente. Número 2, la oración para ser efectiva debe estar en conformidad con la voluntad revelada de Dios. Debe estar en conformidad con la voluntad revelada de Dios. Orar por cosas contrarias a la voluntad revelada de Dios es tentar a Dios. Hay 3 formas en que la voluntad de Dios es revelada a los hombres para tu guía en la oración. O sea, ¿cómo saber cuál es la voluntad que Dios es revelado a nosotros? Número 1, por medio de promesas o predicciones expresas en la Biblia. Él dará o hará ciertas cosas, ya sea por promesas expresas en cuanto a cosas particulares o promesas en términos generales, para que podamos aplicarlas a cosas particulares. Por ejemplo, existe esta promesa: todo lo que pidáis al orar, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Todo lo que pidáis al orar, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este pasaje ya lo leímos, hermanos, en nuestra lectura diaria. Espero que hayan anotado esa promesa, hermanos. Esta promesa es un cheque al portador, hermanos. Te está diciendo todo lo que pidáis al orar. Todo. Creed que lo recibiréis. Es la condición. ¿Cuál es la promesa? Y os vendrá. Y os vendrá. Tú puedes aplicar esta promesa a muchas cosas. A veces Dios revela su voluntad a través de su providencia. No solo a través de la palabra, sino a través de su providencia. Cuando deja claro que ciertos eventos están por ocurrir. Es tan revelador como si lo hubiera escrito en su palabra. Sería imposible revelar todo en la Biblia, pero a menudo Dios deja claro a aquellos que tienen discernimiento espiritual que su voluntad es conceder tales y tales bendiciones. Aquí les puse este ejemplo en la Biblia. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Entonces, aquí le está poniendo la providencia de que, bueno, si nos dicen subid a nosotros, entonces esa es la señal de que Dios nos va a dar la victoria. ¿Qué fue lo que pasó? Les dijeron: ven a nosotros. Subió Jonatán con su paje de armas y hizo un gran estrago en el terreno de los filisteos. Porque aquí es la providencia. La otra manera para conocer cuál es su voluntad es por su espíritu. Cuando el pueblo de Dios no sabe qué pedir en oración de acuerdo con su voluntad, a menudo su espíritu les instruye. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, él está orando y en oración tiene una visión.
en esa visión está un macedonio diciendo, venga, ayúdanos. Ahí él dio por cierto que Dios lo estaba llamando a ir a predicarles allá. Este es el Espíritu revelando la voluntad de Dios en dónde ir a predicar. Ahora, esto es muy importante, hermanos, por esto, porque donde no hay revelación particular y la providencia deja claro las cosas oscuras y no sabemos cómo orar, cómo debemos, se nos dice expresamente que, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que a veces no sabemos cómo orar. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esa es nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero fíjense, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, el que escudriña los corazones de nosotros, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, la guianza del Espíritu es vital para conocer la voluntad de Dios. El Espíritu nos revela qué es su voluntad. Entonces vimos que por la palabra es revelada su voluntad a través de promesas, a través de predicciones. La palabra a veces expresa claramente cuál es su voluntad. Lo segundo, a través de su providencia podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y a través del Espíritu que nos revela cosas, podemos saber la voluntad de Dios para saber cómo orar conforme a su voluntad.